Mi esposa me acusó de maltrato para robarme absolutamente todo, pero descubrí su plan y me vengué de ella y su amante. Nunca pensé que mi vida tomaría un giro tan drástico, tan inesperado. A mis 40 y pocos años, creía tenerlo todo resuelto, planeado hasta el último detalle. Estaba en la cima de mi vida, tanto personal como profesionalmente. Llevaba casi 20 años casado con Laura, la mujer que, según pensaba, era mi compañera de vida, mi socia en todo. Como en cualquier matrimonio largo, tuvimos nuestros altibajos, momentos de desacuerdo o estrés, pero siempre los superamos. O eso creía yo. Mirando hacia atrás, nuestro matrimonio parecía ser la envidia de muchos, una relación sólida, basada en el respeto mutuo y una visión compartida del futuro. Tomamos una decisión consciente, hace muchos años, de no tener hijos. No porque no nos gustaran, sino porque ambos teníamos carreras ambiciosas y queríamos enfocarnos en ellas, en construir un patrimonio juntos. Y lo logramos. Trabajamos duro, hicimos inversiones inteligentes, y acumulamos una cantidad considerable de riqueza. No éramos millonarios excéntricos, pero sí estábamos muy cómodos. Teníamos nuestra casa principal, grande y hermosa, que diseñamos y construimos a nuestro gusto. Además, habíamos adquirido varias propiedades adicionales a lo largo de los años, una casa de campo para escapadas de fin de semana, un pequeño apartamento en la playa para las vacaciones, y otras inversiones inmobiliarias. Todo a nombre de ambos, todo fruto de nuestro esfuerzo conjunto. Estaba inmensamente orgulloso de lo que habíamos construido juntos, no solo en términos materiales, sino también de la sólida asociación que creía que éramos. Laura y yo éramos un equipo. O eso pensaba yo. Mi vida personal y profesional se sentía alineada. Había tenido una carrera exitosa, y gracias a unas inversiones particularmente astutas que hice en los últimos años, estaba en posición de retirarme mucho antes de lo que la mayoría de la gente podría soñar. Había calculado que con el capital que tenía acumulado, podría vivir el resto de mi vida sin preocupaciones económicas, manteniendo nuestro estilo de vida e incluso dándonos algunos lujos más. La idea de dejar atrás el estrés del trabajo de tiempo completo me llenaba de entusiasmo. Tenía planes. Grandes planes. Quería dedicarme a cosas que me apasionaban, quizás algún voluntariado, pasar más tiempo leyendo, viajando. Y precisamente, el viaje era una parte central de mis planes de jubilación. Quería celebrar este hito, y celebrar nuestros 20 años juntos, con una sorpresa inolvidable para Laura. Llevaba meses planeando en secreto un viaje alrededor del mundo. No escatimaría en gastos. Vuelos en primera clase, hoteles de lujo, experiencias únicas en cada destino. Quería que fuera la aventura de nuestras vidas, un viaje que nos permitiera relajarnos por completo, disfrutar el uno del otro sin las presiones del trabajo y crear recuerdos que atesoraríamos para siempre. Estaba tan emocionado con la idea, imaginando su rostro de sorpresa y alegría cuando se lo contara. Estaba esperando el momento perfecto para revelárselo, probablemente la semana en que se hiciera oficial mi retiro. Pero mientras yo estaba inmerso en estos planes idílicos, algo empezó a cambiar en Laura. Sutil al principio, luego más evidente. Durante varias semanas, noté que estaba extraña. Distante. Más callada de lo normal, a veces irritable sin motivo aparente. Había una tensión en el aire cuando estábamos juntos que yo no podía descifrar. Intenté hablar con ella, preguntarle si algo le preocupaba, si estaba estresada por el trabajo o si había algo en nuestra relación que la inquietara. Pero siempre me respondía con evasivas o se comportaba de repente con una normalidad forzada, como si yo estuviera imaginando cosas. Me decía que todo estaba bien, que solo estaba un poco cansada. La creí, aunque la sensación de que algo andaba mal persistía. Atribuí su comportamiento al estrés laboral, o quizás a una fase hormonal, intentando no preocuparme demasiado. Estaba tan concentrado en la sorpresa del viaje y mi próxima jubilación que, quizás, no quise ver lo que estaba justo delante de mis ojos. Y entonces, llegó el día que cambió mi vida para siempre, el día en que mi mundo cuidadosamente construido se desmoronó en cuestión de minutos. Era una mañana cualquiera. Estaba trabajando en mi despacho, terminando algunos asuntos antes de mi inminente retiro, cuando escuché un fuerte golpe en la puerta principal. Al principio pensé que era el repartidor, pero el sonido era demasiado agresivo. Fui a abrir, sintiendo una ligera molestia. Afuera, en mi porche, había dos agentes de policía con caras serias. Detrás de ellos, a unos metros de distancia, estaba Laura. Tenía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando, y una expresión de ¿miedo? ¿Tristeza? Estaba siendo consolada por una mujer policía. Me miró, pero su mirada era extraña, no era la Laura que yo conocía. Antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, uno de los agentes se dirigió a mí con voz autoritaria. Señor, mi apellido, dijo.
Tenemos una orden para detenerlo. Mi mente se quedó en blanco. ¿Detenerme? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pregunté, completamente desconcertado. El otro agente dio un paso adelante. Está siendo detenido bajo sospecha de maltrato doméstico. Tenemos una denuncia de su esposa. Señaló a Laura, que ahora lloraba visiblemente detrás de los oficiales, tapándose la cara con las manos. Sentí que el aire me faltaba. ¿Maltrato? ¿Yo? ¿Denunciado por Laura? Era absurdo, una locura total. ¿Qué? No. Eso es mentira. Yo nunca he maltratado a Laura. Esto tiene que ser un error, exclamé, intentando razonar con ellos, con la mente dando vueltas. Pero los agentes no parecían escuchar. Sus caras eran impasibles. Tendrá oportunidad de explicar su versión en la comisaría, señor, dijo uno de ellos, y antes de que pudiera protestar más, me pusieron las esposas. Mientras me llevaban hacia el coche patrulla, miré a Laura una última vez. Seguía llorando, o fingiendo llorar, no lo sabía en ese momento. Nuestra mirada se cruzó, y en sus ojos vi algo que no pude descifrar del todo. No era solo tristeza, parecía haber una capa de determinación. ¿Alivio? En ese momento, con las esposas en mis muñecas y mi mundo cayendo a pedazos, solo sentía una confusión abrumadora y un profundo shock. Mi esposa, la mujer con la que había compartido 2 décadas de mi vida y construido un imperio juntos, me había denunciado a la policía por maltrato. Y yo no tenía ni idea de por qué estaba sucediendo esto. Era el comienzo de una pesadilla que no sabía cómo iba a terminar. El trayecto en la parte trasera del coche patrulla fue surrealista. Las esposas me apretaban las muñecas, recordándome constantemente la ridícula situación en la que me encontraba. Miraba por la ventana, viendo pasar las calles familiares de mi ciudad, preguntándome cómo era posible que mi vida se hubiera puesto patas arriba de esa manera en cuestión de minutos. ¿Laura? ¿Denunciándome por maltrato? La idea seguía siendo tan ajena a la realidad de nuestro matrimonio como si me hubieran acusado de robar un banco. Mi mente daba vueltas, intentando desesperadamente encontrar una explicación lógica a todo aquello. Al llegar a la comisaría, el proceso fue frío y despersonalizado. Me tomaron las huellas dactilares, me hicieron las fotos de la ficha. Me sentía como en una película, pero era mi vida. Luego me sentaron en una sala de interrogatorios. Un detective se presentó y me explicó formalmente los cargos: maltrato doméstico agravado. Le negué rotundamente las acusaciones, con toda la fuerza que mi confusión y mi indignación me permitían. Le dije que había un error, que mi esposa y yo teníamos un buen matrimonio, que nunca le había puesto una mano encima, ni la había maltratado de ninguna manera. Le conté lo orgulloso que estaba de ella, de lo que habíamos construido. El detective me escuchó con una expresión impasible. Cuando terminé, suspiró y dijo: entendemos su negación, señor, mi apellido. Es normal. Pero tenemos evidencia. Y entonces, empezó a mostrarme fotografías. En algunas, se veían hematomas en los brazos o en las piernas de Laura. Otras eran capturas de pantalla de supuestos mensajes de texto o correos electrónicos, con contenido manipulado que parecía incriminatorio, frases sacadas de contexto o directamente fabricadas que, leídas de cierta manera, podían interpretarse como amenazas o control. Incluso había un par de declaraciones escritas, supuestamente de Laura y quizás de alguien más, describiendo incidentes que nunca ocurrieron, pintándome como un monstruo que la aterrorizaba en secreto desde hacía años, y como ella había estado sufriendo en silencio y finalmente había encontrado el valor para denunciarme. Mi mandíbula se cayó. Miraba las fotos y los textos con incredulidad. Las heridas, no recordaba haber visto nada parecido en Laura. Los mensajes eran retorcidos, inventados o conversaciones inocentes sacadas de contexto y presentadas de forma maliciosa. Intenté explicarle al detective que todo eso era falso, que no era real, que las fotos podían ser maquillaje o tomadas de otra manera, que los mensajes eran manipulados. Pero mi voz sonaba desesperada, mis explicaciones caóticas. Contra la frialdad de esas pruebas aparentemente concretas, mi verdad sonaba a negación de un culpable. La frustración era inmensa, una sensación de impotencia absoluta. ¿Cómo podía defenderme de mentiras tan elaboradas? Después de varias horas de interrogatorio, en las que mantuve mi inocencia pero no pude desmantelar lógicamente la red de mentiras que habían tejido, me informaron que no me mantendrían detenido, al menos por el momento. Pero me notificaron que se había emitido una orden de restricción provisional en mi contra. Eso significaba que no podía acercarme a mi casa, ni a Laura, ni a los lugares que ella frecuentaba habitualmente. Me dieron un papel con los detalles y me indicaron la distancia que debía mantener. La realidad de la situación me golpeó de nuevo.
No solo estaba acusado de algo horrible, sino que también estaba, de hecho, exiliado de mi propia casa, de mi propia vida. La posibilidad real de que, si esas mentiras prosperaban, podría terminar en la cárcel por algo que no hice, me heló hasta los huesos. Salí de la comisaría en un estado de shock aturdido. Era tarde, el sol se había puesto. Estaba en la calle, libre, pero sin un lugar a donde ir y con una acusación que pesaba como una montaña sobre mí. Lo primero que hice fue intentar llamar a Laura. Necesitaba hablar con ella, necesitaba entender qué demonios estaba pasando, por qué estaba haciendo esto. Pero mis llamadas no entraban. Intenté con mensajes. Nada. Bloqueado. Se estaba asegurando de que no pudiera contactarla de ninguna manera. La confusión se intensificó. Si era una víctima de abuso, ¿por qué no se había ido sin más? ¿Por qué esta puesta en escena con la policía y las mentiras elaboradas? No tenía sentido. A menos que hubiera otra razón. Una razón que yo aún no veía. No quería ir a un hotel. Me sentía vulnerable, expuesto. Necesitaba estar rodeado de alguien que me conociera, que supiera que yo no era la persona que esas pruebas pintaban. Empecé a llamar a mis amigos más cercanos, los de nuestro círculo, los que conocían a Laura y a mí como pareja. Esperaba encontrar apoyo, incredulidad ante la acusación, una invitación a quedarme en su sofá. La primera llamada. Descolgó, mi voz era cautelosa al explicar la situación. Silencio. Luego, un tono frío. No puedo creer que hayas hecho eso, mi nombre. ¿Hacer qué? Es una mentira, intenté defender. Laura siempre fue tan buena contigo. Y tú, decirme que eres un maltratador, no te acerques a mí ni a mi familia. No te creo. Colgó. La segunda llamada. ¿Peor? Insultos directos. Eres una basura, siempre supe que tenías un lado oscuro, aléjate de nosotros. Colgó también. Cada llamada era una bofetada. Mis amigos, la gente con la que compartía tanto, me daban la espalda, me insultaban, me creían capaz de algo horrible basándose en una historia que yo sabía que era falsa. La decepción fue abrumadora. Me di cuenta de lo efectiva que había sido la campaña de desprestigio de Laura, o de quienquiera que estuviera ayudándola. Había plantado la semilla de la duda, o la certeza, en las mentes de las personas más cercanas a mí. En ese momento, me sentí completamente solo en el mundo. Sin casa, sin esposa, y ahora, aparentemente, sin amigos. Desesperado, pensando a quién más podía recurrir, recordé a David. No era del círculo común con Laura, era un amigo de la universidad que se había mantenido más al margen, un tipo sensato y leal. Marqué su número, con poca esperanza. Descolgó a la primera. Mi voz sonaba quebrada al explicarle, de forma concisa, lo que acababa de suceder. Hubo un silencio al otro lado, pero no era el silencio de juicio. Era de shock, de preocupación genuina. Mi nombre, dijo David. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Por supuesto que te creo. Vente a mi casa ahora mismo. Las lágrimas, que había contenido en la comisaría y ante las llamadas de mis amigos, finalmente brotaron. Tenía a alguien. Alguien que creía en mí. La voz de David fue un salvavidas en un océano de traición y soledad. Fui directamente a su casa, aferrándome a esa única conexión que me quedaba, aún sin comprender completamente la magnitud de la conspiración que había destrozado mi vida. Llegar a casa de David fue como encontrar un oasis en medio de un desierto de traición. La puerta se abrió antes de que yo terminara de llamar, y ahí estaba él, con una expresión de seria preocupación pero con los brazos abiertos. Entrar en su casa, un lugar seguro y familiar, después de la frialdad de la comisaría y la crueldad de las llamadas de mis amigos, fue un alivio inconmensurable. La primera cosa que hizo fue prepararme un café fuerte y sentarme en su sofá, mirándome a los ojos con una calma que me ayudó a respirar por primera vez en horas. No me hizo preguntas de inmediato, simplemente me dejó estar, asimilar el hecho de que alguien creía en mí. Cuando sentí que podía hablar sin que la voz se me quebrara por completo, le conté todo. Desde la emoción de mi inminente retiro y el viaje sorpresa que planeaba, pasando por el extraño comportamiento de Laura en las últimas semanas, hasta la llegada de la policía, la acusación de maltrato, las fotos y los mensajes falsos que me mostraron, la orden de restricción, el bloqueo de sus llamadas, y lo que había sido quizás lo más doloroso hasta ese momento, la reacción de nuestros amigos en común. Le conté cómo me habían rechazado, cómo habían creído sin dudar la horrible historia de abuso. Al hablar, las piezas no encajaban. ¿Por qué inventar algo así? Si quería el divorcio, podía haberlo pedido. Teníamos un acuerdo prenupcial sólido que protegía lo que cada uno aportaba, aunque la mayor parte de la riqueza la habíamos construido juntos.
Pero esto era malicioso. Era destructivo. David me escuchó con absoluta atención, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, su expresión volviéndose cada vez más sombría. Cuando terminé mi relato, que salió como un torrente desordenado de hechos y emociones, hubo un breve silencio. Luego, me miró y dijo con firmeza: «Te creo, mi nombre. Completamente. Sé el tipo de hombre que eres. Sé que nunca serías capaz de hacer algo así». Esas simples palabras significaron el mundo. Era la primera vez en horas que alguien me decía que creía en mi inocencia, no en las mentiras. Pero David, al igual que yo, era un tipo analítico. Y rápidamente, su mente empezó a buscar explicaciones, a atar cabos. Sacó su teléfono. Estaba empezando a escuchar cosas, dijo, rumores extraños. No quise crearlos al principio, pero con lo que me estás contando. Empezó a navegar por grupos de chat que compartía con gente de nuestro círculo social, de algunos clubes y asociaciones a las que pertenecíamos. Y me mostró. La narrativa que circulaba era asombrosa en su detalle y en su malevolencia. No solo decía que yo era un maltratador emocional, sino que especificaba que llevaba años siéndolo, que Laura había sufrido en silencio por mi culpa, que vivía con miedo, que había tenido que reunir una valentía inmensa para finalmente denunciarme y escapar de mis garras. La historia estaba siendo tejida con hilos de patetismo para ella y de pura villanía para mí. Ver mis amigos comentando, expresando su shock y solidaridad con Laura, y su condena hacia mí, fue devastador. Era la confirmación de que mi reputación estaba siendo sistemáticamente destruida en el mismo círculo social en el que habíamos construido nuestra vida. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi matrimonio se había desmoronado, mi casa me estaba prohibida, mis amigos me habían dado la espalda, y ahora mi nombre estaba siendo arrastrado por el barro con mentiras crueles. Mi vida, tal como la conocía, realmente se estaba desmoronando. Aún en medio de la conmoción por ver la magnitud de la conspiración social, la pregunta persistía: ¿por qué? ¿Cuál era la verdadera intención detrás de todo esto? ¿Por qué no simplemente pedir el divorcio? Algo no cuadraba. La elaboración de pruebas falsas, la campaña de desprestigio. No era solo el final de un matrimonio, parecía un ataque calculado. David, al ver mi confusión y la gravedad de la situación, especialmente las pruebas falsas que la policía consideraba contundentes, fue quien sugirió el camino a seguir. «Mira, mi nombre», dijo, su tono serio. «Esto no es una simple pelea de divorcio. Hay algo mucho más grande y más oscuro detrás. Esas pruebas falsas no aparecieron por arte de magia. Alguien las creó y se aseguró de que llegaran a la policía y a tu círculo social». Hizo una pausa. «Si no entiendes qué está pasando, si no sabes cuál es su verdadero motivo, no podrás defenderte adecuadamente. Y en una situación así, con acusaciones de maltrato y pruebas que parecen reales, podrías perderlo todo. Tu dinero, tus propiedades, tu reputación e incluso tu libertad». Luego, soltó la idea. «Necesitas ayuda profesional, pero no solo un abogado en este momento. Necesitas a alguien que pueda descubrir la verdad detrás de las mentiras. Conozco a un detective privado. Se especializa en este tipo de casos complejos, investigaciones matrimoniales, descubrir activos ocultos, desmantelar conspiraciones personales». La idea me pareció, al principio, un poco extrema, como sacada de una novela negra. ¿Un detective privado? Dudé. Parecía demasiado grande, demasiado complicado. Pero David insistió, su voz firme y lógica. «Sé que suena descabellado, pero piénsalo. La policía ya compró la historia. Tus amigos también. Tienes una orden de restricción. Te enfrentas a cargos serios y a un divorcio en el que ella presentará esas pruebas. Si no descubres por qué está haciendo esto y cómo fabricó esas pruebas, estarás luchando a ciegas. Este detective puede investigar discretamente, desenterrar la verdad, encontrar las conexiones que no vemos, quizás descubrir su verdadero motivo. Es la mejor opción que tienes ahora para entender qué está pasando y construir una defensa sólida». Sus palabras eran crudas, pero sensatas. La alternativa era sentarme a esperar a perderlo todo sin siquiera entender por qué. Miré a David, a su rostro que reflejaba su genuina preocupación y su fe en mí. Tenía razón. No podía quedarme paralizado. Tenía que luchar. Asentí, sintiendo un destello de determinación a través de la niebla de mi desesperación. «Está bien», dije. «Dame su contacto. Lo llamaré». La idea de un detective era un paso hacia lo desconocido, un reconocimiento de que mi matrimonio no solo había terminado, sino que había sido una farsa calculada con un propósito siniestro. Pero también era un rayo de esperanza. La posibilidad de desenterrar la verdad, de entender el porqué detrás de la traición de Laura, y quizás,
solo quizás, de poder defenderme de la destrucción que estaba planeando para mí. La batalla, aunque aterradora, estaba a punto de comenzar. Siguiendo el consejo de David, contacté al detective privado al día siguiente. Se llamaba Frank, un nombre tan genérico que sonaba a personaje de película, pero David me aseguró que era el mejor en lo suyo. Lo llamé desde el teléfono de David, explicando brevemente que tenía un caso delicado relacionado con mi matrimonio y necesitaba su ayuda. Frank tenía una voz tranquila y profesional. Me dio una cita para esa misma tarde en su oficina, ubicada discretamente en un edificio de oficinas del centro. Llegué a la oficina de Frank con una mezcla de nerviosismo y una tenue esperanza. Era un espacio funcional, ordenado, con archivadores y un escritorio cubierto de papeles. Frank era un hombre de mediana edad, con una mirada penetrante pero calmada. Transmitía una sensación de experiencia y profesionalidad. Nos sentamos, y a pesar de la incomodidad de tener que desnudar mi vida ante un extraño, le conté todo. De nuevo. Desde el principio idílico, pasando por la sorpresa del retiro y el viaje que planeaba, hasta el extraño comportamiento de Laura, la llegada de la policía, la humillación en la comisaría con las supuestas pruebas, la orden de restricción, el rechazo de mis amigos, la verdad que David me mostró sobre las calumnias sociales, y mi desesperación por entender por qué Laura me estaba haciendo esto. Hablé durante mucho tiempo, a veces con la voz temblando de rabia o frustración. Frank me escuchó sin interrumpir, observándome con atención, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, hubo un silencio mientras procesaba la información. Finalmente, asintió lentamente. Es un caso inusual, señor, mi apellido, dijo, su voz grave. Pero no es la primera vez que veo algo así. Una puesta en escena elaborada, pruebas fabricadas, una campaña de desprestigio social. Esto no es una reacción impulsiva a una pelea. Esto huele a algo planificado. Sus palabras validaron lo que David y yo sospechábamos. No estaba loco. Esto era una conspiración. Frank estuvo de acuerdo en tomar el caso, lo que me dio un pequeño rayo de esperanza. Sin embargo, Frank fue brutalmente honesto sobre la realidad de la situación legal. Mi investigación, explicó, llevará tiempo. Desmantelar pruebas falsas, rastrear el origen de las calumnias, descubrir el verdadero motivo, buscar conexiones ocultas. Esto puede llevar semanas, incluso meses, dependiendo de lo bien que lo hayan orquestado y de lo que encontremos. Hizo una pausa, mirándome directamente. Mientras tanto, el proceso de divorcio comenzará. Y se basará en las pruebas que ellos presenten inicialmente. Con la orden de restricción y estas acusaciones de maltrato, la corte probablemente se pondrá del lado de su esposa en las etapas iniciales. La cruda verdad cayó sobre mí como una losa. Eso significa, continuó Frank, su tono serio, que es muy probable que empiece a perder activos y propiedades durante el proceso de divorcio, antes de que yo tenga pruebas suficientes para cambiar el curso legal. La corte podría ordenar una división temporal de bienes desproporcionada, o asignarle a ella ciertas propiedades basándose en la narrativa de que usted representa un peligro o que ella necesita protección y recursos. Es posible que pierda una parte significativa de lo que ha construido, basándose en mentiras, al menos en las primeras fases. Era una píldora amarga de tragar. Saber que era inocente, pero que el sistema legal, basándose en la evidencia manipulada, me penalizaría de todos modos, al menos al principio. Recuerda, para más historias como esta suscríbete, dale like y activa la campanita. Continuemos. A pesar de la desalentadora perspectiva, sabía que tenía que seguir adelante. Si Laura estaba haciendo todo esto, debía haber un motivo grande detrás. Y necesitaba saberlo para poder defenderme a largo plazo. Acepté las condiciones de Frank. Me explicó sus tarifas y le pagué un anticipo considerable, la primera de muchas sumas que invertiría en esta batalla por la verdad y mi futuro. Era un gasto enorme, pero la alternativa, perderlo todo sin luchar y sin entender por qué, era impensable. Con la investigación de Frank en marcha y mi propia mente aún luchando por comprender la traición de Laura, el proceso de divorcio comenzó. Contraté a un abogado de divorcios, recomendado también por David, un profesional que, aunque escéptico al principio sobre mi historia de pruebas falsas, se comprometió a hacer todo lo posible con la información que teníamos. Las primeras audiencias fueron un calvario. Ver a Laura en la sala, actuando la parte de la víctima frágil y traumatizada, mientras su abogado presentaba las pruebas de mi supuesto maltrato, era un espectáculo nauseabundo. Intentábamos refutar las pruebas, sembrar dudas sobre su origen, pero contra fotografías y mensajes que parecían tan concretos, era una batalla cuesta arriba. Las decisiones iniciales de la corte empezaron a reflejar la influencia de la narrativa de Laura. Basándose en las acusaciones de abuso y la necesidad de proteger a la víctima, la división temporal de bienes fue desproporcionada. Empecé a perder propiedades.
La casa de la playa, esa que habíamos comprado con tanta alegría y donde habíamos pasado tantos veranos felices, fue asignada a Laura provisionalmente, presentada como una compensación por el daño emocional que yo supuestamente le había causado. Luego, una de las casas de campo. Partes de mis inversiones fueron congeladas o asignadas a cuentas controladas por ella. Mi abogado luchaba, argumentando que la evidencia era cuestionable, que no había historial de violencia, pero el sistema legal, cauteloso con las acusaciones de abuso, procedía con precaución y favorecía la protección de la supuesta víctima. Sentía que me estaban despojando metódicamente de todo por lo que había trabajado durante 20 años, basándose en una red de mentiras tejidas por la persona con la que había compartido mi vida. Era una tortura emocional y financiera. Cada propiedad perdida, cada cuenta congelada, era un recordatorio constante de la traición de Laura y de cuán efectiva estaba siendo su conspiración. Estaba atrapado en un limbo emocional, agotado por la batalla legal, sangrando financieramente, y aún sin entender completamente la profundidad del plan de Laura. ¿Qué quería realmente? ¿Solo mi dinero? ¿O había algo más? El detective Frank seguía trabajando en las sombras, desenterrando la verdad, pero la justicia legal, basada en la superficie, avanzaba, dejándome cada vez con menos. La esperanza estaba puesta en la investigación de Frank, pero la espera, mientras lo perdía todo, era agónica. Los meses que siguieron a mi encuentro con Frank, el detective, fueron un borrón de estrés, angustia y la constante sensación de estar perdiendo el control de mi propia vida. El proceso de divorcio avanzaba implacablemente, y a pesar de los esfuerzos de mi abogado, la narrativa de Laura y las supuestas pruebas de maltrato tenían peso en el tribunal. Cada audiencia era un recordatorio doloroso de las mentiras que se cernían sobre mí y de cuán impotente me sentía para refutarlas completamente con la información que teníamos en ese momento. Veía a Laura en la sala, manteniendo su personaje de víctima frágil y traumatizada, mientras su abogado, un hombre pulcro y con una sonrisa que no llegaba a los ojos, presentaba su caso con fría eficiencia. Perdí propiedades una tras otra. La casa de campo, los apartamentos de inversión, cada decisión judicial que asignaba un bien a Laura basándose en el daño moral que yo supuestamente le había infligido, se sentía como un golpe en el estómago. Mi abogado intentaba negociar, intentaba apelar a la razón, a la falta de pruebas concretas de abuso a lo largo de 20 años, pero la presencia de la orden de restricción y las evidencias fabricadas creaban un prejuicio difícil de superar. Era una división de bienes que no se basaba en la equidad de una asociación de 2 décadas, sino en una narrativa de victimización que la colocaba a ella en una posición de derecho y a mí en una de castigo. Finalmente, después de lo que parecieron una eternidad de trámites legales y audiencias tensas, llegamos a la sentencia final en esta fase del divorcio. La decisión del juez fue el golpe de gracia para mi patrimonio tal como lo conocía. Basándose en el peso de las acusaciones, aún sin una prueba irrefutable de mi inocencia que Frank aún no había terminado de recabar, y la presentación de Laura como víctima sufriente, la división de bienes fue drásticamente desproporcionada. Laura se quedó con la vasta mayoría de nuestras propiedades y activos líquidos. La casa principal, la mayor parte de las inversiones, casi todo lo que habíamos construido juntos, alrededor del 80% del total. A mí me dejaron con una pequeña fracción, quizás un 20%, que incluía algunas inversiones menores que no pudieron rastrear completamente o que estaban a mi nombre únicamente, y poco más. Salí del juzgado casi despojado de todo lo material por lo que habíamos trabajado. El veredicto me dejó en un estado de shock entumecido, un limbo emocional profundo. La batalla legal de esta fase había terminado, había perdido gran parte de mi riqueza, pero la pregunta fundamental seguía sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué Laura, la mujer con la que compartí mi vida, mi pareja, mi amiga, orquestaría una destrucción así? El dolor de la pérdida material era inmenso, pero la confusión y la herida de la traición personal, la idea de que todo nuestro matrimonio podría haber sido una farsa desde su perspectiva, era infinitamente peor. Me sentía perdido, sin ancla, tratando de entender el motivo detrás de tanta malevolencia. Mientras recogía mis pocas pertenencias del estrado, sintiéndome vacío y derrotado, noté que Laura se acercaba. Ya no estaba llorando, ni actuaba como la víctima frágil. Había una expresión de satisfacción, alivio, en su rostro. Se detuvo frente a mí, y por primera vez en meses, me habló directamente, sin intermediarios legales. Sus palabras fueron frías y cortantes, desprovistas de cualquier rastro de la actuación que había mantenido en el tribunal. Bueno, dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, finalmente se acabó. Por fin puedo dejar de actuar. Me miró con una frialdad que me heló la sangre. Me cansé de fingir, ¿sabes? De fingir que me agradabas, de fingir que te amaba. Era agotador. Luego, su sonrisa se amplió un poco más, teñida de crueldad. Pero por fin, soy libre. Y tú ya no eres mi problema. Mi confusión estalló en palabras. ¿Por qué, Laura,
Le pregunté, mi voz baja, casi un susurro. ¿Por qué hiciste todo esto? Las mentiras, la policía, destruir todo así. Su respuesta fue tan calculadora que me dejó sin aliento. Simple, dijo encogiéndose de hombros ligeramente, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Me di cuenta hace tiempo de que eras un hombre con el que podía crear riqueza. Tenías empuje, ambición. Así que me quedé. Construimos todo esto juntos. Hizo un gesto con la mano, abarcando el invisible patrimonio que ahora era mayoritariamente suyo. Pero me cansé de ti. De tu presencia. Y ya tenía lo que quería. Su mirada se volvió gélida. Así que ejecuté mi plan. Para deshacerme de ti y quedarme con lo mío. Sus palabras confirmaron la pesadilla. Nuestro matrimonio, 20 años de mi vida, había sido una transacción para ella. Un medio para un fin. Y una vez que consiguió lo que quería, me descartó de la manera más destructiva posible. Mientras se daba la vuelta para irse, vi a su abogado acercarse a ella. Había algo en la forma en que la miraba, en la cercanía con la que se movía, que iba más allá de la relación cliente-abogado. Una complicidad, una intimidad. La sospecha, que antes había sido vaga, se solidificó. Salí del juzgado sintiendo que caminaba a través de un paisaje lunar. Despojado, traicionado, y con la espantosa verdad resonando en mis oídos. No tenía a dónde ir, excepto al pequeño y barato apartamento que había alquilado temporalmente. Era un contraste brutal con las casas espaciosas y lujosas a las que estaba acostumbrado. La soledad del apartamento me envolvió. Allí, en la quietud, la magnitud de lo que había sucedido, de lo que Laura había hecho y dicho, me golpeó con toda su fuerza. Mi matrimonio no fue solo una relación fallida, fue un engaño calculado, una farsa cruel en la que yo fui el único que amó de verdad y construyó con sinceridad. La mujer que creí conocer, la persona con la que compartí mi vida, resultó ser una completa extraña, capaz de una malicia fría y devastadora. El limbo emocional seguía allí, pero ahora estaba lleno del amargo sabor de su confesión y la certeza de haber sido utilizado de la manera más vil imaginable. Estaba en el fondo, sin entender completamente cómo había llegado allí, pero con una rabia creciente y una desesperada necesidad de respuestas que solo Frank podía proporcionar. Las semanas que siguieron a mi despojo legal y a la fría confesión de Laura fueron las más oscuras de mi vida. El pequeño apartamento que había alquilado, un lugar funcional pero sin alma, se convirtió en mi refugio y mi prisión. Las paredes parecían estrecharse a mi alrededor, reflejando mi propio estado emocional. Pasaba los días en un limbo de desesperación, procesando la magnitud de la traición. Laura no solo se había ido, me había desmantelado metódicamente, quitándome mi hogar, mi seguridad financiera, mi reputación, lo que es peor, mi creencia en la vida que habíamos compartido. Su confesión, tan calculadora y cruel, se repetía en mi mente una y otra vez. Fui solo un medio para un fin, un hombre con el que crear riqueza hasta que se aburrió de mi presencia. La humillación era casi insoportable. Financieramente, estaba en una situación precaria comparada con la vida a la que estaba acostumbrado. Tenía lo suficiente para vivir modestamente por un tiempo con el 20% que me dejaron y algunas inversiones menores, pero el contraste era abismal. La pérdida material dolía, claro, era el fruto de 20 años de trabajo duro. Pero la pérdida de la confianza, la realización de que una persona con la que habías compartido tu cama, tus sueños y tu vida entera podía ser capaz de una decepción tan profunda y fría, eso te cambia. Te preguntas si alguna vez conociste realmente a la persona que dormía a tu lado. Te preguntas si alguna vez fuiste amado de verdad. Mi única esperanza, mi único asidero en esa oscuridad, era el detective Frank. Sabía que él estaba trabajando en las sombras, desenterrando la verdad detrás de la elaborada fachada de Laura. Esperaba su llamada con una ansiedad que consumía. No solo necesitaba la verdad para entender, necesitaba pruebas para limpiar mi nombre y, si era posible, para recuperar lo que me habían quitado injustamente. Varias semanas después de que finalizó el divorcio, mientras yo estaba sentado en mi lúgubre apartamento, mirando al vacío, mi teléfono sonó. Era Frank. Sentí una descarga de adrenalina. Tengo algo, mi nombre, dijo su voz tranquila pero con un matiz de seriedad. Creo que es hora de que hablemos. Arreglamos para que viniera a mi apartamento esa misma tarde. La llegada de Frank rompió la monotonía de mis días. Se sentó en mi pequeño sofá, sacó su portátil y una grabadora, y procedió a presentar sus hallazgos con la misma profesionalidad metódica que había mostrado en nuestra primera reunión. Lo que reveló superó mis peores sospechas, incluso después de la confesión de Laura. Su exesposa, Laura, no actuó sola, comenzó Frank, su mirada fija en mí. Esto fue planeado meticulosamente durante muchos meses. No fue una decisión de último minuto después de que se cansara. La conspiración es profunda.
Luego, soltó la bomba que confirmaba la sospecha que había nacido al verlos en el juzgado. También descubrí una relación personal, y no solo profesional, entre su exesposa y su abogado. Una relación que data de mucho tiempo atrás, desde antes incluso de que usted anunciara sus planes de retiro. El aire en la habitación se volvió denso. Una relación amorosa entre mi esposa y su abogado, mientras yo planificaba un viaje sorpresa de jubilación para ella. La traición adquiría nuevas y repugnantes dimensiones. Pero Frank no había terminado de presentar las pruebas. Sacó su portátil y me mostró lo que había descubierto. Eran vídeos y grabaciones de audio. En los vídeos, se veía a Laura y a su abogado juntos en diversos lugares, hoteles de lujo, no el de Hawái, esto era local o en otras ciudades cercanas, restaurantes caros, apartamentos que no eran los suyos. Se les veía cómodos, relajados, y sí, mostrando claras muestras de afecto, besos, caricias discretas, la cercanía inequívoca de una pareja. Frank me mostró las fechas. Muchas de esas grabaciones eran de meses, incluso más de un año, antes de la fecha en que Laura me denunció a la policía. Prueba irrefutable de que su relación venía de lejos y se desarrollaba mientras ella compartía mi cama y nuestra vida. Luego vinieron los audios. Grabaciones obtenidas de forma discreta por Frank, conversaciones entre Laura y su abogado. Y en esas conversaciones, no hablaban de amor. Hablaban de mí. De nuestro matrimonio. De mis finanzas. Y lo más escalofriante, hablaban explícitamente de su plan. Discutían cómo Laura debía actuar, cómo fabricarían las pruebas de maltrato, cómo se asegurarían de que la denuncia fuera creíble, cómo me despojarían de la mayor cantidad posible de bienes en el divorcio, usando las acusaciones de abuso como palanca legal. Hablaban de ello con frialdad, con cinismo, como si estuvieran planeando una adquisición hostil, no destrozando la vida de una persona. Y la joya de la corona de la investigación de Frank, una grabación que había conseguido más recientemente, quizás en un restaurante, donde Laura y su abogado, sintiéndose confiados después del éxito de la primera fase del divorcio, hablaban abiertamente de lo bien que había salido su plan, de lo fácil que había sido engañarme a mí y al sistema legal, y de su futuro juntos con el dinero que me habían quitado. Era la prueba innegable, la confirmación absoluta de la conspiración en sus propias voces, sin espacio para negaciones o justificaciones. Mientras veía los vídeos y escuchaba los audios, sentí una oleada de emociones que me hicieron temblar. Asco por la duplicidad de Laura y la vileza de su abogado / amante. Rabia por haber sido tan ciego, tan confiado. Dolor por la profundidad de su traición. Pero debajo de todo eso, un sentimiento diferente comenzó a emerger. Validación. Claridad. La confusión que me había atormentado durante meses se disipó por completo. Entendí el porqué. No era locura, no era un arrebato, era un plan criminal fríamente ejecutado por codicia y desprecio. Y, crucialmente, con esa claridad llegó algo que no había sentido en mucho tiempo, un rayo de esperanza. Tenía la verdad. Tenía la prueba. Prueba irrefutable no solo de su relación secreta, sino de su conspiración para incriminarme falsamente y robarme. Esto no solo limpiaría mi nombre de las horribles acusaciones de abuso, sino que también me daría la base legal para luchar. Para recuperar lo que me habían robado. Para hacerles pagar por el infierno que me habían hecho vivir. La desesperación de las últimas semanas dio paso a una determinación férrea. Esto no se había acabado. Era solo el final del primer round. Ahora, con la verdad de mi lado, era mi turno de contraatacar. Mi plan de jubilación y viaje por el mundo había sido destrozado por su malicia, pero con la ayuda de un nuevo abogado y las pruebas de Frank, iba a asegurarme de que ellos no disfrutaran impunemente del botín que me habían robado. La batalla por la justicia, y por mi propia reivindicación, estaba a punto de empezar en serio. Armado con la verdad que Frank había desenterrado, no perdí un minuto. Contraté a un nuevo abogado, uno especializado en litigios complejos y fraudes matrimoniales. Supe desde nuestra primera reunión que tenía a la persona adecuada. Presentamos nuestro caso, una demanda civil para anular la división de bienes del primer divorcio basándonos en fraude y conspiración, y colaboramos estrechamente con la Fiscalía para que se presentaran cargos penales contra Laura y su abogado por perjurio, obstrucción a la justicia y conspiración para cometer fraude. La batalla legal estaba lejos de terminar, en realidad, apenas comenzaba el verdadero enfrentamiento. Laura y su abogado, confiados por su éxito inicial y completamente ajenos a la profundidad de la investigación de Frank, al principio no tomaron nuestra demanda en serio. Se rieron, me llamaron resentido, dijeron que eran patadas de ahogado y que debería aceptar mi derrota. Su arrogancia era nauseabunda, especialmente sabiendo lo que yo sabía ahora. Pero esa confianza pronto se haría añicos. El juicio, o más bien la serie de audiencias y el juicio penal que siguió, fue la antítesis del primero. Si en el primer divorcio yo era el acusado silencioso y avergonzado,
Ahora era el demandante, respaldado por la verdad más contundente que uno pudiera desear. Mi abogado, metódicamente y sin piedad, comenzó a presentar las pruebas que Frank había recabado. Los vídeos de Laura y su abogado, cómplices y cariñosos en hoteles y restaurantes, con fechas que probaban que su relación se desarrolló mientras ella aún fingía ser mi esposa leal. Los audios escalofriantes donde planeaban los detalles más sórdidos de la conspiración, riéndose de mí y de su plan para incriminarme. Y la joya de la corona, la grabación de ellos mismos, después del primer juicio, felicitándose por el éxito de su plan y discutiendo cómo yo lo había perdido todo. La reacción de Laura y su abogado fue impagable. La confianza se desvaneció, reemplazada por el shock, la incredulidad y, rápidamente, un pánico descontrolado. Sus caras palidecieron al escuchar sus propias voces conspirando, al ver las imágenes de su traición. Sus intentos de refutar las pruebas sonaban desesperados, débiles. El tribunal, que antes se había inclinado por la narrativa de Laura, ahora veía la manipulación, la crueldad y el fraude en su máxima expresión. La marea legal cambió de forma drástica e irreversible. El juicio se prolongó durante varias semanas, pero el resultado se hizo evidente bastante pronto. Con esas pruebas, no había defensa posible. Mi abogado trabajó diligentemente para rastrear y recuperar los activos. Descubrimos que algunas propiedades habían sido puestas a nombre de terceros, pero la evidencia de la conspiración permitió demostrar que eran parte del plan para ocultar bienes. La mayoría de las inversiones y propiedades que me habían quitado en el primer divorcio fueron recuperadas, reconociendo el tribunal que la división anterior se basó en un fraude masivo. No recuperé el 100%, quizás hubo costos legales o pequeñas sumas que se escaparon, pero monetariamente, recuperé casi todo lo que era mío. Pero el juicio no era solo por el dinero. Era por la justicia. Laura y su abogado se enfrentaban a las graves consecuencias de sus crímenes. Perjurio, conspiración para cometer fraude, difamación agravada. Los cargos se apilaban. A medida que la evidencia se acumulaba y la sentencia de prisión se volvía una certeza, su arrogancia previa se transformó en desesperación. Hacia el final del juicio, me buscaron. A través de sus abogados, e incluso intentando contactarme directamente, aunque me negué a hablar con ellos sin mi abogado presente, me rogaron. Suplicaron que retirara los cargos penales, que no los enviara a prisión, que estaban dispuestos a devolver hasta el último céntimo si solo detenía el proceso. Me ofrecían todo lo que me habían robado si los salvaba de las consecuencias de sus actos. Los miré, o escuché a través de intermediarios, con una calma que venía de lo más profundo de mi ser. Ya no sentía la rabia descontrolada del principio, ni el dolor punzante de la traición. Sentía justicia. Fría y merecida. Cuando su abogado me transmitió su desesperada súplica, mi respuesta fue medida, pero contundente. Dígales, le respondí a mi abogado, con una sonrisa que no sentía amarga, sino justa, que deberían haber pensado en las consecuencias cuando estaban planeando destruir mi vida. Que cada acción tiene una reacción. Y su reacción es la prisión. No cedí. No mostré piedad. Se habían reído de mí, me habían despojado, habían intentado arruinarme por completo. Merecían enfrentar las consecuencias de su ambición cruel y despiadada. El veredicto final llegó. Culpables de todos los cargos importantes. La sentencia fue clara y firme, 6 años de prisión para Laura y 6 años para su abogado / cómplice. Ver sus rostros en ese momento, el shock absoluto, las lágrimas, la comprensión de que su plan maestro los había llevado directamente a la cárcel. Fue el final, el verdadero final, de su historia. Ya no había fugas, no había excusas, no había manipulación. Solo la dura realidad de una celda esperándolos. Salí del juzgado ese día sintiendo una profunda sensación de que el equilibrio se había restaurado. Después del juicio, agradecí sinceramente a mi abogado por su brillantez y a Frank el detective por su increíble trabajo de investigación que lo hizo posible. Les di bonos sustanciales, se lo habían ganado con creces. Al salir del edificio, me encontré con David esperándome. Nos dimos un fuerte abrazo. Su rostro reflejaba alivio y orgullo. Sabía que no eras tú, dijo simplemente, reafirmando esa fe en mí que había sido mi ancla. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción, esta vez en mis propios términos y con mis propios cimientos sólidos. Con una parte del dinero recuperado, alquilé un apartamento nuevo, lujoso, que se sentía como un verdadero hogar, no una prisión temporal. Empecé el proceso de vender las propiedades que aún me quedaban a mi nombre, incluyendo la casa donde viví con Laura. Tenía demasiados malos recuerdos asociados a ese lugar, necesitaba un comienzo completamente nuevo, libre de fantasmas del pasado. Durante este tiempo, algunos de mis antiguos amigos, los que se habían alejado o creído las mentiras, se acercaron de nuevo.
Esta vez, sus disculpas sonaban sinceras, nacidas de la vergüenza y la comprensión al ver toda la evidencia que salió a la luz en el juicio. Acepté sus disculpas. No sentía la necesidad de guardar rencor, entendí que fueron engañados por una mentira muy convincente propagada por alguien en quien, ellos también, confiaban. No sé si reconstruiremos esas amistades a la profundidad que tenían, pero al menos, pude cerrar ese capítulo sin la carga de la decepción. Reflexioné mucho sobre mi vida, sobre los últimos años, sobre la traición y la recuperación. Perdí tiempo, perdí dinero temporalmente, perdí una parte de mi inocencia y confianza en los demás. Pero gané claridad, gané una fortaleza que no sabía que tenía, y reafirmé la importancia de las pocas conexiones genuinas en mi vida. Y mi plan original, ese viaje sorpresa alrededor del mundo. Decidí que aún lo haría. Pero no con Laura. Lo haría solo. O quizás, si las cosas con la nueva Sara seguían progresando bien, quizás con ella en el futuro. Pero la idea inicial de un viaje para celebrar un matrimonio que resultó ser una farsa ya no tenía sentido. En cambio, sería un viaje para celebrar mi libertad, mi resiliencia y la justicia. Para disfrutar de la vida al máximo con la riqueza que me robaron y recuperé. Laura y su abogado estaban pagando su deuda con la sociedad en prisión, enfrentando las consecuencias de su codicia. Y yo estaba libre para vivir la vida que ellos intentaron arrebatarme. Esta vez, la viviría sin arrepentimientos, sin ataduras, disfrutando cada momento, sabiendo que, a pesar de la oscuridad, la verdad y la perseverancia me habían llevado de regreso a la luz. Y eso, para mí, lo era todo.